Venezuela y Colombia, naciones hermanas. Así es. ¿Has tenido relación con Colombia? Porque estás en Colombia, eres venezolana. Bueno, le hablo aquí de nada más y nada menos que la escritora María Gabriela González. Ya vamos a hablar de su historia como escritora y de su libro, pero quería comenzar por ahí, porque estás radicada en Miami, eres venezolana, ¿y por qué estás en Colombia? Bueno, soy venezolana de madre barranquillera. Okay. Ese es mi vínculo con Colombia. El Señor me trajo hace 3 años por ahí para escribir ese libro, para bendecir este país con la revelación de Dios como Padre. Ok, qué lindo eso. Tú sabes de mi relación con Venezuela, ¿no? Sí, claro, lo estábamos hablando. Desde muy pequeñito vamos a Venezuela como familia, a Valencia específicamente, y pude conocer después como artista también el país. Ir por sus rincones, por sus barrios, por sus playas. Conocí la verdadera Venezuela, la de a pie, y quedé enamorado de esa tierra. Quedé enamorada. Bueno, muy bien, María Gabriela González. ¿Por qué es tan importante para el ser humano y desde el punto de vista espiritual, específicamente de las escrituras, la figura paterna? Dios se revela a la humanidad como padre. La escritura toda se refiere de un padre que se quedó sin hijos y él mandó a su unigénito para recuperar la humanidad porque la relación entre padre e hijo se había perdido. Así que toda la escritura gira alrededor de un padre que anhela tener una relación con sus hijos. Ok. En mi caso quiero contarte y contarles a ustedes cómo fue mi historia con mi figura paterna, una figura presente, una figura amorosa, una buena figura paterna, pero hubo varios hechos en mi vida, en mi desarrollo con mi padre, que frustraron mi vida. Como por ejemplo aquella famosa escena donde yo quedo en las divisiones inferiores del Deportivo Cali. Yo me subo, que tenía yo 13 años, y él me dice, no vas a ser futbolista, eso no es lo que yo quiero para ti. Y yo quedo frustrado, completamente rebeldizado. ¿Qué pudo haber pasado en mí como ser a partir de esa frustración y esa negación de mi propio padre, de mi propia figura paterna, al frustrarme el sueño que yo tenía de niño? Sí, la escritura dice que Dios pone en el corazón el querer como el hacer. Y si en tu corazón estaba eso, posiblemente fue Dios quien lo puso. Ahora, cuando un padre te dice esto sí, esto no, Él puede conducirte la vida como Él quiera. Así como vemos en la escritura que Jacob bendijo las 12 tribus de Israel y ellas fueron exactamente cada una a hacer lo que el Padre dijo. Si Él te bendice, tú caminas en función de esa bendición, pero si Él te maldice, puede frustrarte completamente el destino que Dios tenía para ti. Estábamos hablando ahora de ese tema, de cómo es definitivo ese padre biológico, cómo es definitivo en el desarrollo de la personalidad, de la autoridad, del instinto y del propósito de vida. Eso por un lado. ¿Qué tan definitivo es y por qué? ¿Qué dicen las escrituras sobre ese arraigo de carácter que depende, en este caso hablando específicamente, de la figura paterna? Sí, todo para poder analizarlo tendríamos que ir al principio. Okay. En el libro de Génesis nos damos cuenta que Adán, cuando está en el huerto del Edén, él no está ahí en calidad de criatura. Él está ahí en calidad de hijo porque lo dice la genealogía de Jesús en el libro de Lucas. Termina diciendo Adán, hijo de Dios. Así que Adán está en este huerto con un padre que le dice, eres a mi imagen y semejanza. Eso significa que le dio identidad. Le dice, sojuzga la tierra y enseñoreate de ella. Quiere decir que le dio autoridad. Le dice, de todo lo que hay puedes comer, de todos los árboles que hay puedes comer. Le dio provisión y lo puso geográficamente en un huerto, así que le dio protección. Todo esto es lo que influye en el ser humano, la figura paterna. Eso es lo que dice Dios o lo que dice la Escritura acerca de eso que proporciona el Padre. ¿Qué puede pasar en la vida de un niño, de un joven, de un adolescente y posteriormente de un adulto cuando esa figura flaquea, cuando no es la ideal, cuando está ausente, incluso viviendo bajo el mismo techo, pero está ausente esa figura? Porque yo lo sentí, yo lo experimenté, mi vida se opacó, yo no sabía que era específicamente causado por algo así, creo que es multifactorial, pero digamos que ahorita que venimos charlando, me empecé a enterar de lo fuerte que puede ser esa ausencia, incluso en la vida productiva de un ser humano. Totalmente. La Escritura nos muestra cómo es esa relación con ese padre y dice que Jesús le dice a la humanidad, no los voy a dejar huérfanos. Huérfano significa estar separado de Dios como papá. Entonces, cuando no tengo padre, huérfano significa dónde o de dónde en sentido de pregunta. Quiere decir que un huérfano no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué produce la orfandad? Confusión.
no sé a dónde ir, no sé qué hacer con mi vida y en algunos momentos me puede ir bien, pero esto de una u otra forma te produce confusión porque es efímero, se desaparece, porque para poder tener una provisión desde el punto de vista financiero necesito paternidad. La Escritura dice, si eres hijo, eres amado y heredero. Entonces cuando soy un huérfano no tengo herencia, solo estoy como sobreviviendo desde el punto de vista financiero. Y esa es la gran ruptura que mucha gente no conoce. Si yo quiero salir adelante desde el punto de vista económico y no quiero tener una relación con mi padre, eso es imposible. Separado de mí, nada puedes hacer. Y se vive, y se siente, y se experimenta. ¿Cómo hacer para reconstruir esa relación? Yo tuve que hacerlo a través de un proceso en una iglesia, en lugar de su presencia, donde hice un encuentro, 12 pasos, 3 niveles de 12 clases cada uno, un segundo encuentro, entré a servir, y han sido ya casi 13 años de proceso, y pude redimir, pude ir a esa conversación con mi padre y mirarlo a los ojos y perdonarlo de corazón. ¿Eso cómo se logra? ¿Es necesaria una iglesia? ¿Lo puedo hacer solo? ¿O con este libro que ya vamos a hablar de él? ¿Con las escrituras? Es una mezcla de muchas cosas. María. Depende de cuánta rebelión tengas en el corazón, porque perdonar es una decisión de un minuto. La Escritura dice en el libro de Mateo que cuando perdonamos de todo corazón, la puerta de la cárcel se abre y el verdugo es quitado. Pero dice, asimismo mi Padre Celestial hará con el que no perdona. Lo encierra en una cárcel y le pone un verdugo que custodia la cárcel. Así que mira, yo sé que cuando somos un hijo que está herido, tenemos la tendencia de exigir perfección en estos padres. Pero si pudiéramos comprender que ellos han hecho lo que han hecho, porque también tienen una herida en su niñez, y no demandamos aquella perfección, sino que decimos, como yo he cometido errores, también mi padre los ha hecho, simplemente te voy a liberar, no me debes nada, yo te perdono, no te demando perfección, porque sabes, con la medida que medimos a otros somos medidos. Exactamente. Si tú demandas de ese padre perfección, quiero que sepas que el día que tengas un hijo, esa misma medida va a ser la tuya. Y miren lo tremendo que es el juzgar y específicamente a la figura paterna. La Escritura dice, quien quiera que seas, en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces el condenar a un padre, el exigirle que sea perfecto, el mantenerte aferrado a la ofensa, te vas a quedar en oscuridad tenebrosa, como dice la Escritura, que el que maldice a su padre se le apaga la lámpara y queda en oscuridad tenebrosa. ¿Cómo hacemos? Algunos necesitan años, otros necesitan ponerse de rodillas y reconocer, así como mi Padre Celestial me ha perdonado a mí, yo extiendo ese perdón al hombre que me engendró y lo libero. No me debes nada. Pero es meter a Dios en la ecuación, no dejarlo por fuera, es ir a ese lugar secreto a tu manera, como tú lo sientas ahí, de manera muy instintiva, con un lenguaje muy tuyo, y decir, necesito esta ayuda, necesito esta mano, necesito conciliar esta relación con mi padre que, sí puedo decirlo con conocimiento de causa, opacó mi luz en algún momento. Creo que eso y otras cosas más, ¿no? Porque no es solamente una causa, sí, es la base. Obviamente había despilfarro, desenfreno. Es que esa es la puerta por donde entra todo lo demás. Hablábamos de los placeres de la carne, del desorden. ¿Por qué se abre esa grieta cuando no hay una buena relación con papá? ¿Qué es lo que pasa espiritualmente? Que empieza uno a sentirse tentado a los placeres, y a la vida, y a la bohemia, y a la cosa rica, carnal, entre otras cosas. Sí. Bueno, todo lo que Dios creó tiene un facsímen o una imitación. Entonces, cuando Dios habla del espíritu de amor, hay un espíritu que se llama lujuria, que se parece bastante. Sí, es parecido. Te hace sentir muy parecido, pero no es igual. Entre las características del amor nos damos cuenta que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. Pero la lujuria busca lo suyo, te destruye, busca acabarte la vida. Entonces, ¿por qué nombro el amor y la lujuria? Porque la Escritura dice, no ames el mundo. El que ama el mundo y las cosas que están en el mundo es porque el amor del Padre no está en él. Ahora, el mismo verso dice, ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? Son 3. Los deseos de los ojos, que en eso podemos entender pornografía, codicia, envidia, los deseos de la carne, que no son solamente el pecado sexual y la lujuria en general como pecados sexuales, sino que también el deseo de la carne es la droga, el alcohol,
los trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, y en la vanagloria de la vida. En la vanagloria de la vida encontramos el egocentrismo, la egolatría, el materialismo. Todas estas cosas dice literalmente la Escritura de manera taxativa. No hay ni siquiera que interpretar. Esto sucede en la vida del ser humano porque el amor del Padre no está en él. Punto. Ya. No hay otra explicación diferente y lo otro termina siendo consecuencia. Me llama mucho la atención, María Gabriela, que a partir de un hecho en ese momento completamente negativo, frustrante, fuerte, llegas a este punto, hoy por hoy, a presentarnos la orfandad, un sentimiento de desamparo en español y en inglés, ¿cierto? Pero esto tuvo un génesis, una escena en aquella plaza venezolana hace un tiempo ya. ¿Qué fue lo que pasó y cómo pudiste aprovechar de alguna manera, sacar provecho de algo tan traumático, tan difícil, para llegar a este punto de poner tu experiencia, tu corazón y tus vivencias al servicio de los demás? Sí, realmente ese es el episodio que Dios utiliza para traer toda esta revelación a la humanidad. Mi padre, cuando yo tengo 9 años, me deja sentada en una plaza con mis hermanas ahí y nunca más volvió. Yo tenía 9, tenía puesto el uniforme del colegio. Recuerdo que mi mamá, como les decía, es barranquillera, colombiana, y estábamos en Venezuela. Mi papá, un hombre que escribió 47 libros para el derecho venezolano, un hombre influyente en la ciudad donde vivíamos, y mi mamá no, mi mamá era una señora que había estudiado hasta 3er grado de primaria, estaba en Venezuela sin documentos de trabajo, no conocía a nadie, y él le dice, siéntate en este lugar, y no vuelve. Espérame ahí, como Espérame dicen, aquí, como ya. dicen en tu tierra. Y no volvió, y esto realmente yo era la hija consentida de este papá, como la historia de José. Por eso yo no podía entender cómo la persona que te ama, cómo ese lazo de amor tan grande que yo tenía con él, un lazo físico, afectivo, emocional, y cómo la persona que te ha prometido amor te deja sentada en una plaza y se va. Yo creo que ahí es la primera vez que puedo decirles que siento lo que el mundo llama despecho, ¿no? Que es como el alma se rompe a causa del desamor. Y yo veía que estábamos ahí como desde las 7 de la mañana, eran las 12 de la noche y mi papá no volvió. Y esto generó un vacío, una herida, en el caso mío con muchísima depresión, en el caso de mis hermanas con muchísima rebelión. Sin embargo, Dios todo lo torna para bien. Miren, cuando los hermanos de José le piden perdón, él les dice, todo lo que ustedes intentaron hacer para mal, Dios lo tornó para bien. Pero hay como un momento donde tú decides soltar a esa persona que tienes agarrada por el cuello, demandando perfección, demandando reivindicación o vindicación. Tienes que soltarlo, perdonarlo. Y el Señor me decía en mi tiempo de proceso, si tuvieras la capacidad de entretejer lo precioso de lo vil, serías como mi boca. Sí, hay vileza en que un padre te deje sentado en una plaza. Hay vileza en que un padre viole a una hija biológica. Hay vileza en que un padre te maltrate o te cuarte la carrera, como en el caso tuyo. Hay vileza, pero si tuvieras la capacidad de entretejer lo precioso de lo vil, te aseguro que en esa vileza encontrarías aceite, unción para bendecir a otro. Y esa es la razón por la que escribo ese libro, para que muchos conozcan a Dios como Padre. ¿Cómo empieza ese proceso de redención, de perdón, de sanación? ¿Hubo conversaciones con tu padre? ¿Hubo momentos de compartir, de lágrimas tal vez que salieron por ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Y fue en el tiempo, María Gabriela, eso no fue de un día para otro. Fueron años. Sin embargo, con el tema con mi papá, lo vuelvo a ver cuando tengo 17 y cuando tengo casi 19, él se murió. Y él quedó con la mitad del cuerpo paralizado, toda la parte intelectual afectada, que era su gran tesoro. Porque quiero que sepan que todo lo que tú guardas, donde está tu corazón, es tu tesoro. Y el tesoro de mi papá era sus habilidades intelectuales, ¿no? Claro. Eso él lo pierde con todas estas enfermedades que le dan. Y tengo la oportunidad de volver a verlo, hablar con él, comprarle las medicinas, darle lo que podía. Yo tenía 17 años. De honrarlo, María. Trabajaba en un Subway
hasta la madrugada para estudiar en el bachillerato en la mañana, y con lo que ganaba le compraba lo que podía. Recuerdo que a él se le salían las lágrimas de decir, ¿cómo tú dejas un hijo en una plaza y él a pesar de todo te ama, te ayuda, te protege con lo poco que tiene? Y eso fue mi gran secreto. Cuando doy talleres de sanidad y liberación y la gente me pregunta, ¿cómo una niña que se queda en una plaza puede estudiar en Europa, puede estudiar todas estas cosas, como si no tenías nada? Porque hay una parte del capítulo donde mi mamá a los 18 años me dice, ya estoy enferma, son muchas, no las puedo mantener, y me da un morral y me dice, ve a donde puedas. Dios. Y ¿saben algo? Me siento en la misma plaza donde mi papá me dejó a los 9. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cuál fue la diferencia entre una persona que no tiene nada y se queda sentada en una plaza sin contacto, sin nada? Fue el haber vuelto a ver a mi papá a los 17 y haberlo perdonado. Eso lo supe muchos años después, cuando conozco las escrituras. Esa fue la gran diferencia. Y yo me empecé a dar cuenta que había un común entre el que tenía rencor con el papá y el que no lo tenía. Y ahí empecé como a entender. Cuando ya pasan los años y soy más grande, el vacío quedaba, porque hay dos facetas de la paternidad, la biológica y la celestial. La celestial todavía era oculta para mí. Claro. Había logrado muchas cosas, pero el vacío estaba. Así que un día voy manejando mi carro, eso lo cuento siempre en las prédicas, y voy llorando muy afligida. Y yo había escuchado 2 palabras bíblicas cuando el rey David dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y yo digo, si la boca te puede decir lo que el corazón tiene, y si el rey David le preguntaba a su alma por qué se abate, yo le podría preguntar a mi alma qué le pasa, y la boca me lo diría. Y esto es como un análisis muy rudimentario de... No, pero termina siendo un poco técnico y no está mal. A veces a mí me gusta esa parte de... Claro, las escrituras se interpretan de corazón y con fe y con discernimiento, pero también hay escrituras que yo digo, hombre, esto tiene cierta lógica. Y era inconversa, no conocía la Biblia. Y cuando voy llorando, manejando, grito con todo el aire que tengo en los pulmones, me siento huérfana. Dijiste Y yo así. dije, me sequé las lágrimas y dije, huérfana, ¿y eso qué significa? Para mí un huérfano era el que había crecido en un orfanato, Sí. o el que no tenía padre ni madre de una manera completamente Traumática, una muerte, algo así. Pero yo había tenido mi papá, una cosa no tan ideal, pero había tenido, y en ese momento tenía mamá. Así que yo no entendía qué tenía que ver eso conmigo. Yo estaba haciendo un doctorado en Madrid en arbitraje, y yo dije, si esto, ¿cuántas Biblias hay? Una sola. Porque yo no era cristiana, eran varias religiones que tienes alrededor. Hay varias opciones para ir analizando a ver por dónde uno... Pero yo dije, ¿cuántas Biblias? Una sola. Ok, me encerré 2 años en mi casa, paré el doctorado, y dije, si esto es bíblico y si esto es así, yo lo voy a investigar. Sabía investigar, hacía un doctorado, conocía la línea investigativa. Así que dije, lo que Dios me permitió vivir y hacer, lo voy a usar para investigar qué es eso de la orfandad. Y me encerré 2 años sin hablar con nadie, sin ver televisión, sin salir, puro ayunando y orando. Y esta gran revelación viene a mi vida. Recuerdo que era como ver una película cristiana, porque se hacía de noche y se hacía de día, salía el sol y se oscurecía, y yo en el sofá con un papel bond en la sala escribiendo orfandad, ¿qué es esto? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué? Y lo que pasa es que Dios se revela en mi vida como padre, y cuando Él me habla de esto de la orfandad, por eso entendí cuando Jesús dice, no los dejaré huérfanos, voy a venir. ¿Y cómo va a venir? A través del espíritu de adopción, que le da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, que no eres el hijo de nadie, el desamparado, el que no tiene contacto, el que no tiene influencia, el que no tiene nada que comer, el que no tiene nada que vestir. Eso no es cierto. Dios es un padre. Y en un momento de ese tiempo de proceso, voy a dormir, ya voy a terminar como mi día de oración, y hago una oración pequeña, sencilla, y recibo un peso que me obligó a estar de rodillas, a llorar profundamente y a decir, Abba, tú eres mi papá, perdóname, tú eres mi padre. Y le pregunté al Señor qué era eso, y Él me dijo, el espíritu de adopción está viniendo sobre ti. El espíritu de adopción que te hace clamar, Abba Padre, y que le da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. En ese momento mi vida cambió para siempre y de una manera radical. Esto es una mezcla de muchas cosas, de estudio, de disciplina, de tiempo, de pasión.
pero también hay un lado misterioso, que es ese discernimiento, esas palabras que tal vez uno no las escucha audiblemente, pero es esa voz del corazón. ¿En qué momento arranca este proceso, María Gabriela? Ya tú ibas conociendo, ibas avanzando, entendiendo conceptos como la orfandad, el espíritu de adopción, el tema de la figura paterna. ¿Cuándo tomas la decisión y dices, yo eso tengo que plasmarlo en un texto, tengo que hacerlo? ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Por dónde se arranca? Lo digo porque yo quiero escribir un libro de rato y no sé por dónde arrancar. Arranqué el libro. Sí, en un iPad que me compraron, una tablet. Y arranqué y me robaron la tablet. Y dije, no voy a volver porque es que estaba tan bien descrito, con horarios, con sensaciones. Es un libro sobre mi testimonio. Pero quedé muy aburrido. Después perdí 2 capítulos bien estructurados. ¿Por dónde arrancas? ¿Cuál es esa oración específica, esa revelación para poder plasmar todo ese conocimiento de la sabiduría en un libro como La Orfandad, un sentimiento de desamparo? Bueno, cuando soy llena de todo esto, continúo con mis trabajos y mi vida secular y sirvo en el Ministerio de Sanidad y Liberación por 6 años. Ayudando a la gente como en esta área. Mis primeras discípulas fueron mis hermanas biológicas. Voy a cada una de las casas de ellas a buscarlas y a contarles la maravilla de lo que había pasado. Ellas me conocían perfectamente. Claro, al principio Gabriela se volvió loca, mi propia mamá. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó a la niña? Sí, se enloqueció, pero ellas, el Espíritu daba testimonio. Mis hermanas se convierten a Cristo. Mi mamá recibe un proceso de sanidad y liberación y ahí comencé a ayudar a otros. Porque primero es la familia, ¿no? El Señor dice, el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces mi círculo más cercano fueron mis hermanas, a pesar de que había una enemistad muy grande, porque por el tema del favoritismo, yo siempre fui como la rezagada por lo que mi padre me había dado. José, la versión femenina de José. Sí, y entonces voy a buscar mis hermanas, nos volvemos a ser amigas, nos perdonamos y yo tengo la oportunidad de ministrar a cada una y ayudarlas y conducirlas al Señor. Entonces ahí comienzo a servir en esta área de sanidad y liberación por años. Hasta que un día el Señor me dice, me da un sueño y me dice, vamos a Colombia. Quiero que saques el pasaporte colombiano. Yo me muevo mucho en el tema de los sueños y de la revelación. Sí. Y yo le decía a Colombia, yo nunca había venido a Colombia. Y eso que mi mamá era colombiana y nunca había venido. Y yo decía, ¿y qué voy a hacer en Colombia? El hecho es que llego aquí, renuncio a mis 3 trabajos, era directora de un tribunal disciplinario, trabajaba en la Facultad de Derecho, daba clases en la Facultad de Derecho y en un despacho de abogado y renuncio a esto. ¿Qué? Hago 3 cartas de renuncia sin saber. Mi jefe, que en el mundo académico las cosas cristianas son como de gente inculta. Sí, como que nos ven por debajo del hombro, ¿no? Como sí, que, y como si fuera algo de vergüenza. Sí, de vergüenza. Y él, o sea, Dios Yo he sentido mío, eso, el cristiano hoy en día se volvió el tonto, el que lo manipulan, el y que no entonces, tiene... ¿de qué vas a vivir? Sí. Y yo ganaba bien y me iba bien, entonces era como... Y también trabajaba en un banco en Puerto Rico, era apoderada del banco y bueno, llevaba una cartera importante de cuentas. Yo dejé todo eso y llego a Colombia, tenía una casa, un carro, cosas, pero no tenía liquidez como para decir, me voy a ir a vivir a otro país. Vengo a vivir en esta casa donde estamos ahora mismo. Estoy 4 meses aquí con esta familia que me acogió, revelándoles todo esto que me enseñó el Padre y ayudándolos en sanidad y liberación. Llega un momento donde, bueno, me voy y le digo al Señor, ya tengo 4 meses aquí, ayudo a esta familia, no entiendo. Y el Señor me dice, escribe. Y veo en mi espíritu el índice del libro. ¿Lo viste? Así tal cual, el editor de mi libro. Agradecimiento, dedicatoria, prólogo 1, prólogo 2, mi testimonio, introducción, la paternidad, la identidad, la oración por la paternidad. O sea, todo el índice lo visualizas. Porque ese libro no se trata de mí. Tiene mi testimonio al principio, pero no es un libro que habla de mí, sino de 7 capítulos de pura doctrina de paternidad, pura doctrina bíblica. Punto. Entonces, ¿qué dice la Escritura con respecto a la paternidad? Muchísimas cosas, tanto que es una doctrina. Mira que la palabra dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? El camino al Padre. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces todo esto es una cosa doctrinal, profunda, que Satanás ha tratado de usurpar y de robar por la envergadura que esto tiene en la vida del ser humano. Por eso, si todo lo que Dios creó, Satanás lo copió,
no es de sorprendernos que copiaría también la paternidad. Por eso cuando los fariseos le dicen a Jesús, nosotros somos de nuestro padre Abraham, Jesús le dice, no, ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Así que el diablo también se constituye como papá. Usurpa ese lugar. Y por ejemplo, mira, los masones tienen padrinos, los brujos tienen padrinos, la iglesia católica está fundamentada todo en un sistema papal. Muchísima gente usa la figura paterna como una forma de usurpar, y también en algún caso, en el punto de vista cristiano, se ha puesto a los pastores como padres, y esto sí es un tema bien profundo, donde el Señor Jesús dice, no llames padre en la tierra a nadie, porque uno es vuestro padre. Y utilizan las palabras del apóstol Pablo para constituir una paternidad espiritual, como lo hizo Timoteo con Pablo con Timoteo. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo es el que escribe en Romanos, donde dice, solo hay dos formas de ser engendrado, por la voluntad de la carne y de la sangre, como se engendra un bebé, y por la voluntad del Espíritu. Ahora, la voluntad del Espíritu del pastor, no, del Espíritu de adopción, que le da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Entonces el enemigo se coló en esta revelación, porque cuando te quita la paternidad y la pone sobre un ser humano, te está quitando todo lo que la paternidad produce. Entonces el Señor me dice, vamos a escribir esto, y yo comienzo un año otra vez encerrada. Escribí ese libro en la pandemia, completa la pandemia encerrada. Viviendo de ahorro, María Gabriela, viviendo no, déjenme de decirles personas, de familia. El apartamento que tenía en Venezuela lo vendí íntegro para escribir ese libro y regalarlo en las cárceles, en los orfanatos, en los centros de droga y alcohol. Todo el tiraje, el primer tiraje completo fue para regalarlo, y con eso lo hice, ¿no? Siempre como que lo que había trabajado en lo secular y tenía ahorrado, con eso comencé a hacerlo, porque es difícil encerrarte y no producir. Y no producir. Sin embargo, como decía Jesús, en los negocios del Padre es preferible estar, y Dios nunca, ninguna semilla que tú pongas en el reino queda sin recompensa. Y Dios ha sido más que generoso en toda la recompensa, porque realmente la pasión es que lo que yo recibí un día de conocer a Dios como Padre, toda la gente lo pueda conocer. Eso está muy interesante, eso está muy profundo. Yo quiero saber un poco, ya lo has dicho, es un libro doctrinal, son 7 doctrinas con respecto a lo que dice la Biblia, la Escritura, sobre paternidad, sobre orfandad. Pero ¿cómo será este libro? ¿Es un manual que yo consulto, voy al capítulo directo, debo leerlo desde su origen para irlo entendiendo? ¿Es un libro de consulta? ¿En qué tono está? ¿Es un cuentito? ¿O simplemente es una estructura sólida de escritura ahí para aprender? Sí, totalmente. Mira, el libro está diseñado 7 capítulos, que son como 7 niveles donde el alma queda anclada cuando no se ha tenido papá. Tiene un protagonista y un antagonista. ¿Qué significa esto? Cómo obra Dios y cómo obra Satanás en cada capítulo. Les voy a dar un ejemplo. Además que cada capítulo prela el anterior. Okay. Como las materias de la universidad. Está ligado. Sí, entonces primero identidad, que es cómo obra Dios, y en ese mismo capítulo orfandad. Segundo, amor, temor, gracia, condenación, libertad, esclavitud, poder, intimidación, gloria, hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Para poder tener identidad tengo que vencer la orfandad. Para tener amor tengo que vencer el temor. Para ser libre tengo que vencer la esclavitud. En el mismo capítulo voy a entender cómo obra Dios y cómo obra Satanás. Al final del capítulo hay una oración modelo, donde si la persona lo lee y dice, me identifiqué con esto, ¿qué tengo que orar? Tienes una oración modelo, y de ahí lo que el Espíritu Santo te quiera conducir. Además de eso, ¿por qué te digo que prela uno del otro? Porque, por ejemplo, cuando soy hijo, que es el capítulo 1, entiendo que soy hijo, puedo acceder al 2. Soy amado. Tú eres mi hijo, amado. Okay. Cuando soy amado, puedo tener fe, porque la fe obra por medio del amor. Por eso es que predicamos fe y la gente no cree, porque no tiene amor del Padre. Pero cuando tengo amor, puedo tener fe, porque la fe obra por medio del amor. Cuando tengo fe, puedo acceder a la gracia, porque la gracia se recibe por fe. Cuando tengo gracia, soy libre de la maldición de la ley, porque ser libre es por medio de la gracia. Y así hasta que llego al último capítulo, que es la gloria, que gloria en el hebreo, además de kabod, significa ilustre, reconocido, riqueza. Pero para hacer esto tengo que vencer la hipocresía.
que la hipocresía es esa máscara que solemos usar cuando tenemos heridas, cuando tenemos pecado y no queremos confesar. Y el enemigo viene y nos susurra, no te muestres como eres porque ¿qué va a decir la gente de ti? Y por eso el Señor era tan duro con los fariseos y en el capítulo 7 de Mateo los llama hipócritas como 7 veces. Porque hipócrita era el oficio de un actor. El actor era un hipócrita, de ahí viene esa palabra, porque usaba una máscara para ejercer una representación de alguien más, alguien que no era él. Eso sí, de ahí viene la palabra hipócrita, hipocresía. Entonces, realmente para poder acceder al nivel de la gloria, que es donde ya Dios te pone, se glorifica a través de ti y puedes llevar frutos que glorifiquen al Padre, tienes que vencer todo lo que tienes de hipocresía. Es una cadena. Bueno, yo aquí quiero declararme perfectamente vulnerable, imperfecto, por el hecho de estar 13 años caminando esos caminos. No quiere decir que yo ya haya llegado a un punto de perfección. Sí busco la excelencia, busco agradar al Padre, ser un buen testimonio, pero estamos llenos de vulnerabilidades y de defectos y de imperfecciones, no como antes. No, digamos que ahora la comida chatarra se come el domingo, pero de lunes a sábados comemos arrocito con papitas, ¿sí? Antes era al revés, antes era de lunes a sábado chatarra y el domingo íbamos a la iglesia a tratar de limpiarnos un poco. Entonces esa palabra que a mí me llama mucho la atención, que muchos malinterpretan, que es ser santos que ocasionalmente la embarran. Sí. No es para escudarse en eso y decir, no, es vivir en santidad, es vivir en una relación sana con Dios, pero esa espina de Pablo, ese aguijón, es el que nos permite también, y es casi que necesario, estar con pies de plomo, pies en la tierra, diciendo, no somos Dios, somos como dioses, somos hechos a su imagen y semejanza, pero es imposible llegar a ese nivel. Y esa vulnerabilidad, esa cosita humana de flaqueza, creo que nos pone a tierra para controlar temas como la vanagloria, el creerse, pues, el erudito, que yo recito la Biblia de arriba abajo, lo que hablamos ahora, cómo aplicarlo. Bueno, esto está muy interesante. Hay una versión en inglés también. Vamos a ver cómo está mi acento. Orphanhood, a feeling of being forsaken, o sea, desamparados. Vamos redondeando ya, María, con un mensaje final, con una conclusión final aquí, que hemos orado, que hemos pedido al Espíritu ese discernimiento, para que las personas que nos vean ahora entiendan la importancia de la figura paterna, uno, sepan qué va pasando si esa figura no está, y sobre todo que puedan obtener en este libro respuestas, discernimiento, sabiduría, escrituras, esa doctrina bien entendida para poder empezar a sanar esa relación con papá y empezar a ver esa luz de nuevo y al final esa gloria que es la que todos queremos, esa que yo llamo la prosperidad integral. Así es. Bueno, mira, el Salmo 22, el rey David dice las palabras mesiánicas que Cristo diría en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero David le agrega algo más. David dice: ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué clamo de día y de noche y tú no me respondes? Entonces, ¿cuál es la expectación del huérfano? Que yo clamo y no hay Dios. Que clamo de día y de noche y Dios no me está respondiendo. Entonces, si alguna de las personas que nos está viendo hoy dice: yo me siento como ese huérfano, no conozco a Dios, estoy muy molesto, no clamo de día y de noche y este Dios no me responde. Incluso pienso que Dios no existe, porque hay un versículo clave, la Escritura dice: como traemos la imagen del terrenal, así mismo traemos la imagen del celestial. Si mi padre biológico ha sido una imagen terrible, machista, represivo, maltratador, esa es la imagen que tengo de Dios. Si nunca me dio provisión, esa es la imagen que tengo de Dios. Eso es una cosa tremenda. Si nunca me escuchó, si clamé a él también, le dije: papá, venga, necesito una ayuda, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy aquí tomando unos tragos, lo que sea. Lo que sea, esa es la imagen que voy a tener de Dios. Entonces, saber que primero tengo que perdonar, esa es la puerta para conocer a Dios como Padre, el perdón. Tengo que soltarle el cuello. ¿Saben? El dinero está relacionado al perdón. Por eso cuando Jesús va a hablar de la parábola de los 2 deudores, habla de dinero y de perdón. Dice que había alguien a quien se le debía y se le perdonó y lo transfiere en denarios, en dinero. Y dice, y después el otro deudor no quiso perdonar.
Entonces el Señor dice, perdona a tus deudores como tú perdonas a los que te ofenden a ti. Hay una relación entre la ofensa y el dinero. Completamente directo, y la estoy entendiendo en este momento. Como dijo algún filósofo por ahí, me acabo de enterar. Colombianos, me estoy enterando en este momento. Sí, entonces para poder salir adelante tienes que perdonar. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú perdonas tus deudores, Dios te perdona tus deudas. Todo el que me esté escuchando que tenga deuda ya sabe la clave. Ese es el secreto. Sí, entonces Es el perdonar a secreto. ese papá y abrirse a la paternidad celestial, que de todas maneras es el padre que siempre soñamos. El perdonador, el amoroso, el que redime, el que no te juzga, el que no te condena. Disciplina. El que disciplina ciertamente. Cuando tiene que hacerlo. Porque la palabra dice, al que amo disciplino y azoto a todo el que recibo por hijo. Y dice también, para que no se me asusten, dice, sí, la disciplina no es ocasión de alegría, sino de tristeza al principio, pero después da frutos apacibles al que ha sido ejercitada en ella. Una buena Entonces, corrección, Dios como una papá, buena palabra a tiempo de un hijo. Ahora que somos papás también, que yo soy papá, lo he experimentado con mi hijo. No se trata de una agresión física ni de un acto violento, es más bien un acto simbólico de, hey, eso no tan aquí, cara a cara, porque les va a quedar para toda la vida, y Dios disciplina al que ama. Claro, y la vara de la corrección alinea el corazón del necio, ¿no? Del muchacho cuando somos inmaduros. Y para eso está el padre, para corregir en amor. Y entonces, bueno, para concluir ya, el mensaje es perdonar a ese padre, no el tío, no el abuelo, porque eso es importante. Hay un dicho popular que dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. Eso no es cierto, porque la Escritura dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Es cierto que hay personas que con mucho amor han tomado la figura paterna, pero tenemos que lidiar con el que nos engendró, porque el que nos engendró es el que pasó la sustancia espiritual. Así como tienes los ojos, el cabello, la piel, así se hereda eso, así se hereda también en el contexto o la sustancia espiritual. Y tenemos que venir a perdonar el que nos engendró. Si no lo conozco, puedo orar, yo perdono a aquel que me engendró, porque hay muchos casos donde ni siquiera conocí a mi padre biológico, ni siquiera sé su nombre. Y de ahí, entonces, decirle al Señor, ya la justicia fue cumplida, no hay más obstáculo para que Cristo me revele al Padre Celestial, y entonces ese vacío se llene y puedas conocer a Dios como papá y recibir identidad, amor, provisión, herencia, todo lo que tiene Dios como Padre. Eso está clarísimo, hay poco que agregar, así que grábense este nombre, María Gabriela González. Anda por el mundo dando este testimonio, hablando de figura paterna, de paternidad, de orfandad. Me encantó, esto ha sido un aprendizaje para mí, desde el minuto que nos montamos en el carro hasta este momento. No he hecho más que absorber, aprender, digerir, y ahora la parte más difícil de todo esto, María Gabriela, aplicar. Amén. Que es el gran verbo que nos hace falta, porque los fariseos sabían todo. Así y recitaban la Biblia, y de arriba para abajo, pero en la casa le pegaban a la mujer y eran unas porquerías y no estaban ahí para sus hijos. El verbo de hoy, aplicar lo que hemos aprendido de esta charla, lo que van a aprender en este libro, digerirlo sí, estudiarlo sí con disciplina, invertir ese tiempo, esa energía, ese amor en hacerlo, pero si no aplicamos, María, no estamos en nada. Ser hacedores. Hacedores de la Escritura. Así un gusto, un placer. Ha sido para mí un rato increíble, un tiempo de mucho aprendizaje, y te agradezco por la invitación. Gracias a ti. Aquí charlamos rico. Dios te bendiga. Yeah.